En este video resolveremos el problema 7.24 del libro Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química, de Smith Van Ness y Abbott. El problema consta de dos incisos y dice lo siguiente. Gas dióxido de carbono entra en un expansor adiabático a 8 bar y 400 grados Celsius. El gas se descarga a 1 bar. Si la eficiencia de la turbina es 0.75. Suponga que el CO2 es un gas ideal en estas condiciones. Como inciso A, ¿cuál es la temperatura de la descarga del expansor? Como inciso B, ¿cuál sería el trabajo obtenido por mol de CO2? Dice, nosotros tenemos una entrada a un expansor, ¿sí? Que es básicamente una turbina, como les había comentado, en donde entra a 8 bares y 400 grados Celsius y sale a 1 bar. Y obtenemos un trabajo de flecha de aquí, ¿verdad? Tenemos una eficiencia de la turbina de 0.75 y nos pide que calculemos la temperatura de la descarga, o sea, la temperatura 2. Y el trabajo de flecha, ¿verdad? Por mol de CO2. Pero aquí pues no vamos a utilizar las tablas. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a considerar que el gas es ideal. Seguimos aplicando las mismas reglas, ¿verdad? Tenemos delta H. Ya no voy a poner energía interna y energía cinética y energía potencial porque sabemos que las despreciamos. Va a ser igual al trabajo, ¿sí? Más el calor, ¿no? Y aquí por la masa. Aquí como vamos a dividir todo, como todo es por mol, pues le quitamos todo y nos queda nada más delta H es igual a W al trabajo más el calor. Entonces, para calcular, dice gas dióxido entra en un expansor adiabático, ¿verdad? Entonces también eliminamos el calor. Entonces aquí con esta ecuacioncita podemos rápidamente obtener el trabajo, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos conocer si sabemos la temperatura inicial y la presión inicial y es un gas ideal? ¿Cómo pudiéramos conocer aquí nuestra temperatura final? Nos dan otro punto de información, ¿verdad? Que es que la eficiencia es igual a 0.75. ¿Y la eficiencia qué es igual? La eficiencia es igual al trabajo que obtenemos entre el trabajo cuando opera de manera isentrópica. Aquí el problema nos dice que es adiabático, ¿sí? Pero no nos dice que es reversible. Entonces, este trabajo, pues, es un trabajo de un proceso irreversible, ¿sí? Pero si podemos calcular el trabajo isentrópico para un proceso reversible, pues lo pudiéramos multiplicar por n y obtener el trabajo, ¿sí? Y si tuviéramos una tabla de vapor, pues pudiéramos encontrar aquí la entropía y luego ver acá la entropía y ver la temperatura a la que sale, ¿sí? Pero sin embargo no tenemos esa tabla de vapor, pero tenemos algo más poderoso que es la ecuación de gas ideal. Y nosotros sabemos calcular la entropía para un gas ideal, ¿sí o no? Sabemos que ds es igual a Cp de T en T menos R de P en P. Esto para un gas ideal solamente. Y sabemos que este proceso es isentrópico, ¿sí? Al menos para calcular este trabajo. Como ds es igual a 0, entonces Cp de T en T es igual a R de P en P. Y entonces aquí sí pudieras obtener esta T, ¿verdad? La T isentrópica va a ser igual a Cp de T en T es igual a R de P en P. Y entonces te va a quedar que Cp por el logaritmo natural de T2 entre T1 es igual a R por el logaritmo natural de P2 entre P1. Entonces si divido entre Cp,
Me queda el logaritmo natural de T2 entre T1 es igual al logaritmo natural de P2 entre P1 a la R entre CP, ¿no? Y entonces T2 es igual a T1 por P2 entre P1 entre RCP. P2 es 1. 1 entre 8, ¿verdad? Y si CP es 7 medios de R, entonces es a la 2 séptimos, ¿no? 0.55 por la temperatura 1, que son 400, pero tiene que ser en Kelvin forzosamente, entonces son 400 más 273, 371. Entonces, la T2 isentrópica son 371.53 Kelvin. Entonces, N va a ser igual al trabajo de flecha entre el trabajo isentrópico, ¿sí? El trabajo isentrópico es igual a delta H isentrópico. Y entonces el delta H isentrópico es igual a CP por T2 isentrópico menos T1. ¿Sí? Entonces el delta H isentrópico va a ser igual a 7 medios de R por 371 Kelvin menos 400 más 273 menos 673 Kelvin por 8.314 por 7 entre 2. O sea que delta H isentrópico va a ser igual a menos 8.787.89 joules por mol, perdón. Y N es igual al trabajo real que vamos a obtener entre el trabajo isentrópico, que es igual a delta H isentrópico, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo real es el 0.75 de ese trabajo isentrópico que encontramos. Son 6.590.92 joules por mol. Y ahora, este es tu trabajo real, que este es tu delta H real. Esto es igual a delta H para tu proceso, ¿sí? Y entonces, como delta H es igual a CP delta T, entonces delta H, que es menos, perdón, aquí es menos 6.590.92 joules por mol. Esto va a ser igual a 7 medios de R por T2, ahora ya no es T2 isentrópica, sino es tu T2 verdadera, menos la T1, que eran, ¿qué? 400 grados Celsius. Aquí sí podemos hacerlo porque se están restando, ¿sí? Y entonces, 6.590.92 por 2 entre 7 igual entre 8.314 igual más 400, nos queda que T2 es igual a 173.5 grados Celsius o 446.5 Kelvin. Entonces recuerden, ¿cómo deben analizar este tipo de problemas? Recuerden que son dos trayectorias, ¿sí? Una trayectoria es la isentrópica y otra trayectoria es la normal. Una es la isentrópica y otra es la real, ¿sí?
Si ustedes tienen la eficiencia, pues tienen que trabajar con la isentrópica primeramente. Sí, porque la isentrópica les permite calcular con ds es igual a 0. ¿Sí? Y luego ya con la isentrópica pueden ustedes calcular el trabajo verdadero. Y el trabajo verdadero en esta ecuación pues está dado, como es un gas ideal, con Cp delta T. Bueno, siempre está dado por Cp delta T, nada más que aquí no teníamos T2. Sí, teníamos que calcularla de alguna forma. Y aquí lo calculábamos utilizando la eficiencia. Y la eficiencia y el trabajo isentrópico ahora sí nos da el trabajo real y ahora sí podemos saber. Y recuerden, cuando calculan ese trabajo isentrópico, se están yendo a una temperatura, la temperatura que alcanzarían si el proceso fuera isentrópico.